Hola mis queridos amigos de Escorpio, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Hoy tengo una invitada muy especial. La lluvia está haciendo un poquito de llovizna y suena un poquito en el techo. Espero que no les moleste a ustedes, pero mi techo no tiene cielo raso, entonces se escucha cualquier cosa que caiga allá arriba. Bueno, espero que les sea agradable a ustedes. Para mí es agradable, no, espero que no les moleste. Quiero comenzar la lectura del día de hoy dándole gracias a Dios, a mis divinidades, al Padre, a la Madre, a la Pachamama, a mi fuente, por todas las bendiciones que hemos recibido y por todas aquellas bendiciones que están por llegar a nuestra vida. Esas bendiciones que están en camino ya mismo, porque son cosas totalmente maravillosas las que están por suceder en nuestra vida. Si tú también estás convencido o convencida de esto, escribe esto está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, no importa el motivo, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo también lo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Bueno, esta lectura tiene tres partes. La primera parte es para mis queridos y queridas que están en una relación, no importa si están en contacto cero. La segunda para los solteros y la tercera para la economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Devuélvela al universo con muchísimo amor y verás que el universo te devuelve muchísimo más amor. Voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos y queridas, amados y amadas, que están en una relación en este preciso momento. Quiero que pienses en tu persona especial en este preciso instante, que la nombres en voz baja, en voz alta, no importa cómo lo hagas, lo importante es que tú conectes con tu persona especial en este preciso momento, mientras yo barajo tus cartas. Bueno, vamos a ver. Estas cuatro primeras cartas es lo que tu persona especial siente por ti, lo que piensa de ti, lo que espera de ti, y las cuatro siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial siente por ti, inclusive yo podría decir que tu persona especial es algo maduro que tú, podría ser una persona con muchos más años que tú. Es una persona con bastante experiencia en todos los sentidos de la vida, pero que está bastante confundido o confundida. No sabe qué es realmente lo que siente, no ve las cosas muy claras con respecto a su corazón, a los sentimientos que tiene por ti, tu persona especial en este momento. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Tu persona especial espera de ti, es irónico, pero espera que no lo engañes, espera que no le seas infiel en ningún momento. ¿Qué piensa de ti tu persona especial en este preciso momento? Que está corriendo el riesgo de perder todo aquello que ha construido contigo, de perder todo lo que ha hecho contigo y que la relación de ustedes termine. Bueno, ¿qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La verdad que tu persona especial te sea infiel. Esta persona tiene una confianza en sí mismo o en sí misma y piensa que tú nunca te vas a dar cuenta de esta situación, que tú nunca vas a pegar el grito en el cielo porque seas engañado o engañada. Confía muchísimo en ti, pero la verdad es que te va a ser infiel esta persona. Mira que va a llegar el momento en que tú te vas a cansar, de todas sus mentiras, de todos sus engaños y definitivamente quieras terminar la relación con esta persona que realmente es bastante confundidora contigo. El consejo de tus guías espirituales: que antes de que esto llegue a otro nivel con esta persona, que pase más tiempo, que sientas más por esta persona, que te alejes de este personaje. Esto es un aviso, aléjate de esa persona porque no te va a traer ni ahora ni nunca nada bueno para ti en lo personal, ni en lo económico, ni absolutamente nada de lo que tú te propongas con esta persona. Vamos a ver qué te dicen mis queridos angelitos el día de hoy para ti que estás en esta relación. Bueno, han salido dos angelitos súper especiales. Este angelito te dice, estarás a salvo del crimen. Mira, aléjate de esta persona, ya, aléjate porque tus guías espirituales te lo están diciendo que estás a tiempo. Y este angelito también te lo está diciendo, aléjate de esa persona en este momento que tal vez no sientes o que de pronto el engaño no te vaya a dar como tan duro, aléjate de esa persona antes de que te haga más daño. Este otro angelito te dice, la razón te hace fuerte. Bueno,
Escucha razones de tus ángeles, de tus guías espirituales, inclusive yo creo que de personas cercanas a ti que te han dicho que esta persona no es realmente lo que parece ser, que te engaña bastante. Entonces escucha razones, aléjate de esa persona porque hay una persona totalmente maravillosa a la vuelta de la esquina y que realmente alguien que sí te quiere, alguien que sí te va a querer, con quien vas a poder realizar todos tus sueños y proyectos en algún momento de tu vida. Entonces no te apegues más a esa persona, aléjate para que puedas desprenderte más fácilmente. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y solteritas que están preguntando por su horóscopo el día de hoy. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este momento y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Mira, has recibido tú una noticia algo desagradable, una noticia algo mala, con relación a algún dinero que la verdad no fueron muy, no sé, algo que perdiste, pero podría ser un dinero bastante. Pero mira que esto fue causado por ciertas personas que no fueron como muy leales, como muy fieles contigo y te engañaron para que tú invirtieras o dieras algún dinero y la verdad es que esto no resultó de la manera que como tal vez tú esperabas. Mira que es una situación que tú vas a lograr salir adelante de esto. Vas a salir adelante de esto y ya te vas a dar cuenta que el dinero no se lo puede soltar uno a cualquier persona. Vas a aprender, pero a las malas, pero vas a aprender. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira que vas a llegar a un nivel de madurez, de confianza en ti mismo que te va a permitir a ti salir adelante de cualquier tipo de situación en el cual tú te veas enfrentado o enfrentada. Mira que algún problema o una dificultad, pero vas a estar como tan calmado, tan pausado, ya tan sabio y tan valiente por todas las situaciones que te han pasado ya en este momento que se están preparando, que tú vas a salir adelante de cualquier situación que a ti se te presente. Bueno, el consejo de tus guías espirituales, que no dejes de ser esa persona soñadora y apasionada, alegre y totalmente echada para adelante, que no desconfíes de ti, de tus capacidades, que mires bien con quién te metes, con quién te involucras para cualquier aspecto de tu vida y que no te vayan a engañar o seguir engañando. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este día de hoy. Para ti que estás solterito o solterita. Bueno, mira, son 2 ángeles súper especiales. Este angelito te dice, usa las armas de tu intelecto. Este angelito está cogiendo a este dragón por el cuello. Yo te digo que cojas ese toro por los cuernos y te le enfrentes y que salgas de la situación en la que te de pronto estás involucrando, y si sucede en un futuro más bien cercano también lo hagas. Ya coge ese toro por los cuernos y enfrentas cualquier tipo de situación. Este angelito te está diciendo, acoge la luz del cambio. Me disculpan por el sonido de la lluvia, pero ya vamos a terminar. Acoge la luz del cambio. Mira, hay cambios que no son fáciles, pero son necesarios, absolutamente necesarios. Y después cuando ya pasa el embate del cambio, porque siempre los cambios traen algo, no sé, algo roñoso, algo que a veces no nos agrada mucho. Cuando ya pase lo del cambio vas a decir, sí, efectivamente era necesario este cambio y ahora es algo que yo sé que debió pasar de esta manera. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía en esta ocasión. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en el futuro más bien cercano. Y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, eres una persona con un buen nivel económico, no importa si tienes mucho o tienes poco, pero eres una persona que está satisfecha con lo que ha logrado hasta el momento en cuanto a su economía. Eres una persona que también despierta muchas envidias, muchas susceptibilidades, porque eres un hombre o una mujer echado para adelante que no se rinde a ningún embate del destino de la vida. Pero mira que han habido personas, unos personajes muy seguramente de signo Tauro, Virgo o Capricornio, hombre-mujer,
que te engañaron a ti. Definitivamente te engañaron, te estafaron, no sé, algún dinero te hicieron perder y esto te tiene como muy aburrido, muy cansado de todas estas situaciones. Y pues claro, lógico, pues cuando uno pierde dinero ha sido fruto de su trabajo y pues que lo vengan a uno a robar, sí, eso sí no aguanta, eso sí no se vale. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira que pierdas como cierto interés por los negocios, por estas cuestiones y te aburras muchísimo, pero en medio de toda esta situación van a llegar a ti personas, muy seguramente de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, personas allegadas, cercanas a ti que te quieren, que te aman muchísimo y que te van a aconsejar que actúes de una manera bastante diplomática. Inclusive te van a ayudar para que salgas de ese problema económico en el que te has visto envuelto. Debes ser bastante prudente, muy prudente para no ir a cometer el mismo tipo de errores que te llevaron a que te estafaran, a que te engañaran. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que confíes más en tus capacidades y que atiendas consejos de las personas que te quieren ayudar y que te quieren aconsejar, pero de personas que realmente sepas que tú te estiman, que en las cuales tú puedes confiar. Y si hay algo con respecto a tus negocios, a tu economía, que tengas tú mucha duda y no las puedas aclarar, aquí está mi gatita Maya, pues investiga, recibe asesoría legal, económica, en cualquier aspecto que tú necesites para no ir a cometer errores y perder tu dinero. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos el día de hoy, a mi querido amigo y amiga que pregunta por su economía en este preciso momento. Este angelito te dice: sanarás para ser mejor. Mira, va a llegar el momento en el que tú vas a lograr sanar esta parte económica tuya que tal vez tienes, no sé, por algunos ancestros, por herencias que tú tienes, de pronto alguna persona que no fue muy sabia y que lo perdió todo, y entonces esto también afecta nuestro desempeño económico a las generaciones futuras, las afecta aunque no creamos. Investiga mucho acerca de esta situación. Mira que vas a sanar en todos los aspectos de tu vida y esto te va a llevar a ti a otro nivel en todo, en absolutamente todo, y esto se va a ver reflejado en tus ganancias económicas también. Mira, este angelito te dice: hallarás tu luz interior, súper guau y súper especial esto que te dice este angelito en este preciso momento. Porque esta luz que tú vas a encontrar en tu interior te va a permitir no solamente iluminarte a ti, sino a otras personas de tu entorno, y vas a comenzar a ver la vida de otra manera, los negocios, la economía de otra manera totalmente diferente, que te van a ayudar a ti a llegar a otro nivel en todos los aspectos de tu vida. Bueno, a estudiar mucho, a llevar una vida espiritual, en familia, individualmente también, para que nuestros guías espirituales nos llenen de sabiduría, de paz y de mucha fuerza para tomar decisiones sabias y certeras en todo momento. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.